Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Bendiciones. Ahorita comenzamos en un momento. Vamos a darle tiempo a que los demás se vayan agregando a la transmisión. Si pueden confirmar que el audio se esté escuchando bien, sería excelente. Un saludo para todos aquellos que se van conectando. En un momento comenzamos. Pueden compartir también con sus familiares si desean compartir esta transmisión con sus familiares o en sus mismos perfiles para que lo puedan escuchar donde ellos se encuentran. Estaría excelente para que la palabra de Dios pues pueda ser escuchada también en otros lugares. Entonces, ¿qué les parece si me acompañan en una oración para dar inicio en esta tarde, ahí donde se encuentran? Sabemos que esto no puede pues suplir nuestra reunión presencial que tenemos viernes a viernes, pero en estos momentos sabemos que pues es necesario para que podamos cuidar nuestra salud en este momento, pero día a día necesitamos como iglesia siempre estar congregándonos. Y si alguno de ustedes nos acompaña por primera vez y donde usted vive o donde usted se encuentra tiene la oportunidad de poderse congregar presencialmente, háganlo. Sabemos que esto no puede suplir eso, lo que es el culto presencial, pero por mientras estamos haciendo uso de este medio. Así que vamos a orar para poner en manos del Señor este estudio. Vamos a continuar estudiando el Evangelio de Mateo. Un saludo para todos aquellos que nos están viendo y escuchando, para nuestra hermana Blanca, para mi esposa Perla, para nuestro hermano Mario y su esposa, para mi suegra Marisol, para nuestro hermano Omar Chacón en Honduras, para nuestra hermana Adriana Treviño aquí en Sabinas. Un saludo para cada uno de ustedes donde se encuentran, para el hermano, el pastor Mata, también allá en Taylor, Texas. Un saludo para cada uno de ustedes, ahí donde se encuentran. Entonces, ¿qué les parece si me acompañan en oración para poder iniciar este estudio en el Evangelio de Mateo? Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por este día que nos das, por el respirar, por cada bendición, Señor, que nos has provisto en este día. Te damos a ti la gloria, Señor, y reconocemos, Señor, que todo lo que ha acontecido en nuestra vida es porque en tu soberana voluntad, Señor, tú ya lo tenías planeado. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das en esta tarde de poder abrir tu palabra, de poder reunirnos de esta manera, Señor, con mis hermanos, con tu iglesia, Señor, y poder así escudriñar tu verdad, escudriñar tu palabra, escudriñar la palabra profética más segura que tenemos como creyentes. Gracias te damos en esta noche. Abre nuestro entendimiento, dirige tú, Señor, este estudio, Señor, y que podamos ser instruidos, Señor, por medio de tu palabra, y que podamos ser exhortados, consolados, y llevados, Señor, a obedecerte en todo lo que tú quieres. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, un saludo para todos ustedes ahí donde se encuentran, para nuestro hermano Joaquín Navarrete allá en San Antonio, también un saludo para él y su familia. Entonces acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 25. Vamos a continuar estudiando este evangelio, y algo interesante que les quiero comentar: llevamos aproximadamente 3 años estudiando lo que es el evangelio de Mateo. Desde que empezamos en este grupo de estudio, empezamos estudiando el evangelio de Mateo, y prácticamente hemos llevado ya 3 años de estudio, y el Señor nos ha hablado y también nos ha bendecido por medio de su palabra, y nos ha mostrado muchas cosas a nosotros como creyentes. Así que ese es un dato importante. Estamos a unos cuantos capítulos ya de terminar este evangelio, y ya en el capítulo 25 podemos observar cómo Jesús continúa
hablando en este discurso que se le ha llamado el discurso del Monte de los Olivos. Y aquí Jesús, recuerden, Jesús está hablando acerca de su segunda venida. Recordemos que esta es la última semana también de la vida de Jesús. Recordemos que la Pascua se está acercando. Los líderes religiosos están tramando también poderle capturar y poderle dar muerte. Entonces nos encontramos en la última semana de la vida de Jesús. Y este capítulo pues se divide en tres partes, como decíamos la semana pasada. La primera parte del versículo 1 al versículo 13, la parábola de las 10 vírgenes, lo estudiamos hace 15 días y vimos cómo el Señor desea que estemos en una expectativa constante acerca de su venida. Hoy vamos a estudiar desde el versículo 14 al versículo 30 lo que es la parábola de los talentos. Y la tercera porción en la que se divide este capítulo es del versículo 31 al versículo 46, donde el Señor hace un juicio a las naciones. Entonces vamos a ir al versículo 14 al 30. Acompáñenme con sus Biblias. Yo voy a abrir también la mía por aquí. Acompáñenme al capítulo 25, de Mateo, versículos 14 al 30. Vamos a leer ahí en esta tarde, y ahí en sus hogares pueden abrir su Biblia o prender su Biblia como ustedes quieran, para que podamos leer juntos la palabra de Dios. Vamos a ver capítulo 25, versículo 14 al 30. Bueno, dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo: Señor, usted me entregó 5 talentos. Mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, usted me entregó 2 talentos. Mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no esparció. Y tuve miedo, y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Qué interesante esta parábola que hoy vamos a estar estudiando. Y como dijimos, esta es la semana pasada, esta es una parábola que nos hace ver la necesidad de un servicio fiel al Señor durante su ausencia, mientras esperamos su regreso. Si ustedes lo pueden ver, esta ilustración o esta historia que Jesús narra precisamente habla de un hombre que se va de viaje y encomienda sus bienes. En la parábola anterior que estudiamos la semana pasada, vimos cómo estas 10 vírgenes
debían de estar en una preparación al interior, en una preparación en su interior, obteniendo ese aceite para poder mantener esas lámparas encendidas y tener una expectativa continua hacia el regreso de nuestro Señor Jesucristo. En la parábola de hoy que vamos a estar estudiando, vamos a ver que debe de haber precisamente una ocupación en lo exterior, sirviendo al Señor mientras esperamos su regreso. Es precisamente hacia esto que Jesús se enfoca y les habla a sus discípulos. Recordemos que este discurso que Jesús está dando se despliega a raíz de las preguntas que los discípulos le hicieron en el capítulo 24. Si ustedes voltean una hoja de sus Biblias, van a ver que en el capítulo 24, versículo 3, los discípulos le preguntan a Jesús. Jesús les dice que no va a quedar piedra sobre piedra en el templo. Y los discípulos le preguntan, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo será la destrucción del templo? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Entonces, todo esto que leemos en el capítulo 24 y en el capítulo 25 se despliega a la luz, estas parábolas, a la luz de estas preguntas o a raíz de estas preguntas que Jesús les está contestando a sus discípulos. No les está diciendo voy a venir tal día, no les está diciendo voy a regresar en tal momento. Lo que Jesús responde a sus discípulos es que deben de mantenerse perseverando, alertas, fieles, expectantes a su regreso. Y lo hemos visto en los estudios anteriores, en estos capítulos 24 y 25. Jesús no responde realmente cuándo vendrá, simplemente dice nadie sabe el día ni la hora. Lo único que Jesús dice es mantenernos expectantes, mantenernos en una continua expectación a su venida, estar alertas, estar perseverando. Entonces podemos ver cómo poco a poco, hermanos, se acerca el tiempo en el que Jesús va a sufrir en la cruz. En el transcurso de estos capítulos más adelante, 26, 27, vamos a ver cómo Jesús va a sufrir, va a morir, va a resucitar y va a ascender a los cielos. Pero mientras eso pase, hermanos, no significa que la obra de su reino se va a detener. Es por eso que Jesús le dice a sus discípulos que la obra debe seguir, que la obra debe continuar, que la obra debe de avanzar y que ellos deben de presentar un servicio fiel hacia su Señor. Entonces, qué interesante, hermanos, cómo Jesús va a ascender a los cielos, pero ahora su obra va a ser encomendada en las manos de los apóstoles. Entonces, esa promesa, hermanos, se cumplió cuando en el día de Pentecostés el Espíritu Santo viene sobre aquellos que estaban en aquel aposento alto y les dio entendimiento, hermanos, necesario de la palabra y del plan de salvación para proclamar el Evangelio. Jesús dijo, voy a llenarles de poder para que vayan y cumplan esta obra, esta misión, por así decir, que les he encomendado. Entonces Jesús cumple esa promesa de traer el Espíritu Santo sobre sus discípulos y así poder llenarles de poder para salir a predicar el Evangelio. Entonces noten qué interesante, la obra debe de continuar, el servicio debe ser fiel, el servicio debe ser perseverante. Entonces ese solamente fue el inicio, hermanos, ese solamente fue el principio de esa obra y hoy en día, hermanos, el Señor sigue y seguirá dándole a sus discípulos lo que necesitan por medio del Espíritu Santo para poder proclamar ese mensaje del Evangelio. Y es por eso que en esta parábola vamos a poder ver precisamente eso, lo que el Señor da a sus discípulos para que ellos vayan y cumplan esa obra. Acompáñenme al versículo 14, ya leímos y ahora vamos a estudiar verso a verso. Vean la encomienda que este hombre hace a sus siervos en el versículo 14 y 15. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llama a sus siervos y les encomienda sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Qué interesante, ¿no? Lo que Jesús hace aquí. Jesús está nuevamente
contando una parábola, y hemos dicho en muchas ocasiones que una parábola es un relato de la vida real para poder reflejar, para poder enseñar una verdad espiritual. Entonces Jesús va a ilustrar lo que quiere enseñar a sus discípulos por medio de esto, de la historia de un hombre que se va de viaje. Y al irse de viaje, lo que hace este hombre es llamar a sus siervos y encomendarle sus bienes. Y es interesante porque Jesús muchas veces usó parábolas para ilustrar su mensaje principal. ¿Y saben por qué lo hizo así? Lo hizo así por dos razones: para poder confundir a los que lo rechazaban, y también para poder iluminar a los que recibieron el mensaje acerca de que Él era el Hijo de Dios. A unos les provocaba rechazo, pero a otros les atraía más. Entonces Jesús, por esta razón, utiliza las parábolas. Así que cada parábola, hermanos, cada mensaje de las parábolas es necesario entenderlo por medio del Espíritu Santo. Es necesario que le pidamos al Espíritu Santo que abra nuestros ojos, que abra nuestros oídos y nuestros corazones para poder entender el mensaje que cada parábola quiere decir a nuestros corazones. Y si se fijan, Jesús describe aquí a un hombre con bienes, un hombre que va a emprender un viaje. Y al emprender el viaje, este hombre lo que hace es encomendar precisamente esas riquezas que tiene. ¿Y quién de nosotros no ha emprendido un viaje o se ha ido de vacaciones? Y lo primero que piensa es: ¿con quién voy a dejar la casa? ¿O quién va a quedar cuidándome o echándome el ojo a la casa, verdad? Y todos decimos: no, le voy a decir a mi hermano, le voy a decir a mi mamá, le voy a decir a mi sobrino que venga y me le eche un ojo a la casa. O sea, es interesante porque al emprender un viaje, lo primero que una persona hace es tener cuidado acerca de los bienes que tiene. Entonces es precisamente esto lo que hace el Señor Jesús. Cuenta una historia de un hombre que va a salir de viaje, y este hombre dice: pues no me puedo llevar mis bienes, no los puedo dejar aquí tampoco solos, guardados, porque puede venir un ladrón, robar y llevarse todo lo que tengo. Entonces encomienda a este hombre a sus siervos, para que estos siervos puedan cuidar de esos bienes. Y este relato que Jesús está narrando aquí, hermanos, no es algo extraño para sus discípulos, porque en aquellos tiempos era muy común que los amos, que los señores, que los patrones dieran a sus esclavos, dieran a sus siervos grandes responsabilidades, así como esta, de cuidar los bienes. Y entonces observemos, se nos dice que este hombre va a emprender un viaje y llama a sus trabajadores, a sus siervos, y les da parte de sus bienes. Y aquí bienes, hermanos, precisamente aquí se nos dice que eran talentos. Y esta palabra talento se refiere a piezas de plata. Esas piezas de plata pesaban aquí al que le dio cinco talentos, eran 108 kilos de plata. Entonces, un talento, hermanos, un trabajador ordinario necesitaría casi 20 años para poder ganar un solo talento. Entonces, es interesante aquí porque los bienes de este siervo es precisamente dinero, es peso en plata lo que le está dando a sus siervos para que ellos se hagan responsables de ellos. Entonces a uno le dio 5 talentos, 108 kilos de plata. Ahora multipliquen eso por el precio actual de la plata. A otro le dio 2 talentos, 43.2 kilos de plata. A otro le dio un talento de 21.6 kilos. Entonces, qué interesante lo que se nos dice en esta narración, es que a cada uno de estos siervos se le dio, y subrayen la palabra en sus Biblias, conforme a su capacidad. Conforme a su capacidad. Y este término capacidad, hermanos, se traduce del término griego dunamis, que significa poder, fuerza, eficacia, energía o habilidad. Entonces este siervo le da a cada uno conforme a su habilidad, conforme a su eficacia, conforme a su poder. Entonces ellos recibieron de una manera diferente
pero noten, cada uno conforme a su habilidad, conforme a su capacidad. Este siervo entrega estos bienes, estos talentos, estos pesos en plata, este peso en plata a sus siervos, pero conforme a la habilidad de cada uno. Diferentes, pero conforme a la habilidad que cada uno tiene, conforme a la capacidad que cada uno tiene. Entonces estamos hablando, hermanos, de una gran cantidad de dinero que este hombre va a dejar a cargo de sus siervos. Entonces este hombre no quiere que su dinero esté ocioso mientras él se va de viaje, o que este dinero esté sin hacer nada mientras él no está. También sabe, noten qué interesante, también sabe que sus siervos, sus esclavos, pues no todos tienen la misma capacidad o la misma habilidad, así que les reparte de acuerdo a su capacidad en manejar estos bienes. ¿Y qué hacen? Se va de viaje, vámonos de viaje. Entonces, qué interesante, ¿no? Cómo este hombre sale de viaje. Y aquí podemos ver algo muy, muy interesante, hermanos, porque este hombre, pues representa a nuestro Señor Jesucristo. Y los siervos representan a los discípulos, a los creyentes. Jesús asciende a los cielos. Jesús va a ascender en pocos días. En el relato de Mateo del capítulo 25, 26, 27 y 28, Jesús va a ascender a los cielos. Jesús va a ascender a los cielos y va a encomendar a sus discípulos tareas, va a encomendarles una misión. Entonces Jesús asciende a los cielos, hermanos, y al ascender Jesús a los cielos, busca que su iglesia quede equipada con todo lo necesario para poder llevar a cabo la comisión que les ha encomendado. Por eso dice Efesios 4:8, dice que subiendo a lo alto dio dones a los hombres. Entonces de Jesús, hermanos, podemos ver que de Jesús viene todo. Jesús le da a todos conforme a su capacidad. Todo fue creado en Él, todo fue creado por medio de Él y para Él, dice Colosenses. Entonces de Jesús nos viene todo. Entonces de la misma manera, hermanos, nosotros mismos pues no podemos producir nada provechoso. Nada bueno puede salir de nosotros, sino que todo viene de Él hacia nosotros. Todo cuanto necesitamos, hermanos, todo cuanto necesitamos viene de Él para su plan y su propósito. Esto lo podemos ver en esta parábola, cómo este siervo, cómo este amo da bienes a sus siervos, cómo este amo reparte a sus siervos talentos conforme a la habilidad de cada uno. Entonces los talentos que Jesús nos da, hermanos, incluyen esas habilidades que tenemos, esas habilidades físicas, esas habilidades intelectuales que desarrollamos en nuestra vida. Podemos también entender la palabra bienes como ese conjunto de cualidades naturales y también gracias espirituales que nos son dadas para determinados servicios en la obra de Dios. Entonces, qué interesante, hermanos, que de Él viene todo hacia su iglesia. De Él viene todo para sus discípulos, para que ellos puedan llevar a cabo esa misión. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, como creyentes, pues tenemos un talento, por lo menos. Un talento, un don, algo especial que el Señor nos ha dado. Porque, hermanos, el Señor no hace nada inútil. Si tú eres creyente, si tú eres discípulo, tienes un talento. Tienes por lo menos un talento. Y no puedes decir que no tienes nada, porque si no, entonces estás diciendo que Dios te ha hecho inútil. Por lo menos tienes un talento. Y en este momento puedes empezar a pensar qué talento Dios te ha dado. Quizás te ha dado el platicar mucho, el poder hablar con la gente, el poder quizás tan solo, como dicen, hacer tamales o el barrer o el trapear. El Señor te ha dado por lo menos un talento. Romanos 12, capítulo 12, versículo 4. Vean qué interesante lo que Pablo nos dice ahí. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros.
Pero teniendo diferentes dones, noten, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Entonces noten qué interesante lo que Pablo está diciendo. Somos como un cuerpo en Cristo y somos miembros los unos de los otros. La iglesia, dice el apóstol Pablo aquí en esta analogía, es como un cuerpo que tiene muchos miembros. Diferentes dones, dice el apóstol Pablo, según la gracia. Vean qué interesante aquí, concuerda con lo que se nos dice en la parábola. Según la gracia que nos ha sido dada, a cada uno se le ha dado conforme a su capacidad, conforme a su habilidad, una gracia especial. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 6 del capítulo 12 de Romanos, dice, según esa gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Entonces noten, Pablo aquí muestra tan solo algunos dones que han sido dados a la iglesia. Pero qué interesante lo que llama la atención aquí, que Pablo exhorta a los creyentes en Roma a poder usarlos, no a tenerlos simplemente ahí, sino a usarlos en beneficio del cuerpo de Cristo. Entonces, como vemos en el relato, hermanos, no todos somos iguales en capacidades ni en dones, por lo que no a todos les es dado de la misma manera. Entonces, pero no hay inútiles, hermanos. Todos tenemos un don, por lo menos, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Todos tenemos un don, por lo menos, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Todos tenemos talentos a los ojos de Dios. Todos tenemos talento a los ojos de Dios. Entonces, cualquier cosa, hermanos, con la que podamos dar gloria a Dios, es un talento, es un talento que Dios te ha dado, Entonces nuestros dones, hermanos, nuestra influencia, nuestro dinero, nuestro conocimiento, nuestra salud, nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestro sentido, nuestra capacidad de razonar, nuestro intelecto, nuestra memoria, nuestros afectos, etcétera, 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 son dones que Dios nos ha dado. Entonces empieza a pensar en este momento ahí donde te encuentras y pregunta, ¿qué don me ha dado Dios? ¿Me ha dado inteligencia? ¿Me ha dado memoria? ¿Me ha dado tiempo? ¿Me ha dado fuerzas? ¿Me ha dado salud? ¿Me ha dado una capacidad económica? ¿Me ha dado intelecto? Etcétera, etcétera, hermanos. Empieza a pensar en ese momento qué don te ha dado Dios, porque por lo menos un don te ha dado el Señor, aunque sea, dice aquí Pablo, habló de uno, de exhortar, de dirigir, de mostrar misericordia, de enseñar, de servir. Entonces noten, hermanos, la palabra nos muestra que esos dones que Dios nos ha dado deben de ser usados, nuevamente lo repito, en beneficio del cuerpo de Cristo, en beneficio de su iglesia, en beneficio de todos aquellos verdaderos creyentes, en beneficio de aquellos creyentes que están en ese cuerpo de Cristo. Y la pregunta es entonces, en este momento aquí, ¿qué haremos con esos bienes o talentos que el Señor nos ha dado? Ahora veamos qué pasa durante el viaje de este amo, de este Señor. Versículo 16 y 17 de Mateo capítulo 25. Vamos a ver ahí cómo fueron usados, cómo fueron administrados estos bienes por parte de los siervos. Acompáñenme al versículo 16. Dice, el que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos, ganó otros 2 talentos. Noten cómo al recibir los bienes, al recibir los recursos, al recibir los talentos de parte de su Señor, los 2 primeros siervos hicieron o usaron lo recibido como a ellos les pareció y empezaron a negociar, empezaron a ver qué podían hacer con lo que su amo o su Señor les había dado. No se nos dice la manera en la que negociaron,
Solo se nos dice que el que tenía 5 talentos ganó otros 5 talentos más para poder hacer 10. Y el que tenía 2 talentos ganó otros 2 más para poder tener 4. Entonces noten, hermanos, qué interesante. Reciben de su amo lo encomendado, los talentos, y quizás impulsados por el conocimiento que ellos tenían de que un día quizás este amo iba a venir, iba a regresar y les iba a pedir cuentas. El primero y el segundo salen a negociar con estos bienes que les fueron confiados. Y lo hicieron de una forma tan efectiva que en cada caso vean cómo la suma fue multiplicada. El que tenía 5 multiplicó a 5, el que tenía 2 consiguió 2 más. Entonces podemos mencionar aquí muchas cualidades en estos 2 siervos por lo que hicieron. Fueron diligentes, fueron inteligentes, fueron perseverantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hubo una diligencia en poder recibir estos bienes de su amo y poder salir a negociar. Pero vean ahora cómo se administró por parte del tercer siervo los bienes recibidos. Versículo 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Notemos ahora este otro siervo. Recibió el talento, pero fue e hizo un hoyo en la tierra para poder esconder el dinero de su amo. Muy contrario a lo que los otros 2 primeros siervos hicieron. Este siervo quizás no quería perder el dinero, pero tampoco quería obtener una ganancia de eso que le había sido encomendado. ¿Y qué hace? Se va y lo entierra en la tierra, como dicen, a lo seguro, para que no se me pierda, y lo guarda. Entonces vean la actitud de este siervo, de este tercer siervo. Y cualquiera de nosotros podría decir aquí, pues este hombre fue prudente, este hombre fue inteligente, porque no quería perder lo que le había sido encomendado. Pero vamos a ver más adelante cómo realmente no es así. Ese hombre no fue prudente, sino que se le llama de otra manera. Versículo 19, vean ahora lo que pasa. Los siervos son llamados a dar cuentas por parte de su amo. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló, ¿qué? Cuentas con ellos. Noten qué interesante lo que se nos dice aquí en el versículo 19 de este capítulo 25 de Mateo. Nuevamente, como en la parábola anterior de las 10 vírgenes, se nos menciona aquí algo muy interesante, que pasó mucho tiempo, que hubo una demora. ¿Se recuerdan las vírgenes por qué se durmieron? Porque el novio tardaba. Aquí se nos dice que este amo tardó, después de mucho tiempo regresó nuevamente a su hacienda, a su rancho, qué sé yo, y ahora los llama a cuentas. No sabemos cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo duró el viaje, pero ahora este amo está de regreso y viene a hacer cuentas acerca de los bienes que repartió a sus siervos. El ajuste de cuentas se demora, pero ahora el amo está de regreso y está llamando a sus siervos para arreglar cuentas con ellos acerca de lo que les dejó en sus manos. De la misma manera, hermanos, el Señor Jesucristo vendrá nuevamente, vendrá por su iglesia y vendrá para que demos cuenta de los talentos o dones que nos ha dado. La demora de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, simplemente es paciencia. Es paciencia para que nosotros precisamente hagamos esto, razonemos y pensemos qué estamos haciendo con los talentos y con los dones que nos han sido encomendados como creyentes. Por lo menos, como lo hemos dicho ahorita anteriormente, un talento tienes en tu vida. Entonces, ¿qué estás haciendo con ese talento? Que para que cuando venga el Señor Jesucristo te llame a cuentas, y qué respuesta le vas a dar. Entonces noten cómo el Señor asigna el trabajo y la oportunidad aquí, ¿conforme a qué? Conforme a la capacidad. Pero también hemos de rendir cuentas más temprano que tarde. Entonces noten qué interesante. Ahora este amo regresa y pide a sus siervos que vengan
porque va a empezar a arreglar cuentas acerca de los bienes que Él les repartió. Entonces el Señor Jesucristo, hermanos, vendrá. Es una promesa fiel, es una promesa que se cumplirá. Y como lo hemos visto en versículos más atrás, en el capítulo anterior, el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos que ellos deben de velar y perseverar. El día y la hora nadie lo sabe, pero Él vendrá. Entonces Él vendrá y va a empezar a arreglar cuentas con sus discípulos, con sus creyentes. Y vean lo que dice en el versículo 20, el primer siervo es llamado. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Y su Señor le dice: bien, como quien dice, excelente, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vean qué interesante. Este primer siervo, al traer su informe, ahora entrega a su amo quizás 2 bolsas llenas de talentos, 2 bolsas llenas de dinero. En cada una quizás 5 talentos para hacer 10. Y aquí la historia, hermanos, se pone muy interesante, muy vívida, ¿no? Porque pues el relato como que va tomando expectativa. Este siervo ahora trae los 5 talentos que su amo le encomendó, pero también trae otros 5 más. Entonces este siervo se presenta delante de su Señor, pero vean qué interesante, hermanos. Reconoce algo. Reconoce que su Señor, que su amo, le entregó 5 talentos y le agradece por los dones que le fueron encomendados. Usted me entregó 5 talentos. Miren, aquí están. Entonces, qué interesante, hermanos, qué privilegio el que tenemos nosotros, que Dios nos encomiende precisamente tesoros. Y nosotros que somos vasos frágiles, dice la palabra, vasos de barro. Segunda de Corintios 4:7 dice eso, que tenemos un tesoro en vasos de barros precisamente para que la grandeza, la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, qué interesante cómo este siervo reconoce que esto no le pertenece, que estos talentos con los que él comerció, con los que él negoció, no son de él, fueron dados por su Señor. Fue un tesoro que le fue encomendado a él. Y es precisamente lo que nosotros como creyentes tenemos, hermanos. Es un privilegio que Dios nos encomiende el tesoro de su evangelio en nuestras manos, siendo nosotros vasos frágiles, vasos de barros. Precisamente para eso, hermanos, para mostrar que el poder es de Él, la extraordinaria grandeza del poder es de Él y no de nosotros. Entonces, también algo interesante que podemos ver aquí y notar es que este siervo ahora presenta a su amo lo que ha ganado. No solo reconoce que no le pertenecen los talentos, sino que reconoce ahora que ha ganado y que ahora le entrega eso a su amo. Es decir, vean, este hombre produjo una ganancia con lo que su amo le había encomendado, y aún eso que ganó, reconoce que no le pertenece. Entonces, qué interesante, hermanos, cómo nosotros como creyentes debemos de reconocer que la gloria no es nuestra, que los frutos que produzcamos no nos pertenecen. Muchos pastores hoy en día he escuchado terribles historias, que a las ovejas, las personas las tratan como que si fueran ellos los mismos dueños. Y no se trata de eso, hermanos. No se trata de hacerte dueños de las personas, de hacerte dueño de un ministerio o de esto o lo otro. No, yo soy el que manda aquí en la iglesia. No, esto me pertenece porque con mis fuerzas yo lo hice y no es de nadie más. No, hermanos, estamos muy equivocados. Observen la actitud de este siervo. Él reconoce que aún lo que ganó no le pertenece a él, sino que le pertenece a su Señor. Y la respuesta de este amo a este siervo por la administración que este siervo hizo de sus recursos, la respuesta es esta: bien,
excelente, maravilloso. Eres un siervo bueno y ¿qué? Y fiel. En lo poco, si podríamos decir poco, fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Ahora entra en el gozo de tu Señor, es decir, entra en la fiesta que voy a tener ahorita, entra en la fiesta, en el party que va a haber en este momento. Entonces noten, nos llama a cuentas, pero también después de arreglar cuentas, va a haber un fiestononón ahí adentro. Entonces qué interesante cómo la recompensa que se le da a este siervo es de entrar en el gozo de su amo. Y no está basada, vean, en su capacidad, sino en su fidelidad, en la fidelidad que ha mostrado ese siervo a su Señor. Eres un siervo, vean, bueno y fiel. No dice, qué bien, qué capacidad tan grande la que tienes. Esto te hace resaltar. No, eres bueno y fiel. No es su capacidad, ni tanto lo que ganó, sino es su fidelidad a este amo, a su Señor. Por eso le dice aquí, eres bueno y fiel. Es decir, eres digno de confianza. En lo poco has sido fiel, en lo poco fuiste digno de confianza. Ahora, en lo mucho te pondré. Era una costumbre que los siervos que mostraban, los esclavos que mostraban una actitud de fidelidad a sus amos, fueran puestos luego en responsabilidades mucho más grandes. ¿Por qué? Porque ellos mostraban de que eran fieles en lo poco. Y luego se les encomendaban tareas más grandes. Entonces noten cómo este hombre es recompensado con entrar en la fiesta que su amo va a hacer. Entonces, y esto es lo que Dios, hermanos, precisamente desea de nosotros como creyentes, como discípulos, que seamos buenos en el carácter y fieles en el servicio, para así, hermanos, poder entrar a gozarnos con nuestro Señor Jesús en la fiesta. Qué interesante, ¿no? Que no es tu capacidad. No es tu capacidad de manejar las cosas, no es tu habilidad de manejar las cosas lo que te va a hacer entrar en la fiesta, en el gozo de tu Señor, sino tu fidelidad al Señor, la fidelidad que cada uno de nosotros mostremos. Entonces estos versículos, hermanos, nos llaman precisamente a invertir todos nuestros recursos, todos nuestros talentos, incluido nuestro tiempo, nuestro dinero, a fin de poder obtener un beneficio, pero no para nosotros, sino para el bien de nuestro Señor Jesucristo, su reino y su iglesia. No es para nuestro propio beneficio. Por eso este siervo dice, aquí está todo. Aún los 5 que me diste y los 5 que he ganado, aquí están, no me pertenecen, no son míos. No es para mi beneficio, sino que a ti te pertenecen. Entonces debemos de invertir, hermanos. Esos talentos que el Señor nos ha dado, tiempo, dinero, esfuerzo, inteligencia, un don por lo menos tenemos, invertirlos en beneficio del bien del reino de los cielos. El Señor nos elogiará y nos hará entrar en el gozo eterno si tomamos lo que nos da y lo incrementamos por amor a su reino. No te puedes quedar con un talento allí nada más y decir, pues el Señor me dio inteligencia, el Señor me dio un talento de hablar, de dirigir, de esto, del otro, qué sé yo. Pero no te puedes quedar con ese talento y dejarlo allí, no. Debes de hacer como este siervo bueno y fiel. Empezar a trabajar ese talento para presentarlo al Señor cuando el Señor nos llame a cuentas. Sigamos leyendo. El segundo siervo se presenta. Llegando también el de los 2 talentos, dijo a su Señor, usted me entregó 2 talentos. Mire, aquí están otros 2 talentos. Su Señor le contesta, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Notemos cómo pasa lo mismo. Entrega a su amo los 2 talentos que le dio y también los otros 2 talentos que ganó. Pero ahora veamos algo interesante aquí. El hecho de que ahora sean 2 y no 5, no cambian las palabras de su Señor, de su amo,
y recibe, noten, el mismo elogio que se le dio al de 5, el mismo elogio recibe este hombre que recibió 2 talentos. El hecho de que ahora sean 2 no cambia, no hace que cambie el elogio. Le dice: bien, excelente, maravilloso, siervo, ¿qué? Bueno y fiel. Y la recompensa, noten nuevamente, es la misma. Entonces, no, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, no es la capacidad, hermanos, no es la capacidad, la habilidad que yo tengo para trabajar en el don lo que me hará recibir la recompensa, sino el carácter bueno, el carácter leal, el carácter fiel que yo muestre a mi Señor. Entonces, qué interesante lo que podemos ver en esta parábola. El Señor nos ha dado talentos, a unos mucho, a otros poco menos, y a otros quizás por lo menos 1. Pero el hecho de que tengan unos más y otros menos, no los hace más que otros, sino la fidelidad en poder administrar esos talentos es lo que nos va a hacer recibir la recompensa de nuestro Señor Jesucristo. Noten, las mismas palabras, la misma recompensa le es dicha a este otro siervo. Así que él también va a tener parte en la felicidad de su amo, en la fiesta que este amo va a hacer. Entra en el gozo, en la fiesta de tu Señor. Pásale, allá está la fiesta, ya va a comenzar. Entonces, hermanos, qué gran consuelo podemos tener nosotros en poder pensar en que en el día en que nosotros demos cuenta delante de nuestro Señor, será nuestra fidelidad la que cuente y no nuestro éxito en las cifras. Muchos hoy se jactan de tener 100, 200, 300, 400, 1000, 10,000 personas en una iglesia. No, hermanos, eso no te va a traer la recompensa, sino la fidelidad con la cual manejes los recursos o los talentos que el Señor te ha encomendado. Puede ser una persona que el Señor, 10 o 5 personas que el Señor ha encomendado en tu tarea, quizás como líder, como pastor, pero la recompensa va a ser la misma, entrar en el gozo de tu Señor. Muchos hoy en día hablan y dicen que van a haber ciertos rangos en el cielo. No, aquí la parábola es clara: entra en el gozo de tu Señor. La recompensa es la misma. La capacidad no hace diferencia en la recompensa, sino la fidelidad es la que nos va a hacer entrar en el gozo de nuestro Señor, no las cifras, hermano. Entonces, imaginemos por un momento esa fiesta que está aconteciendo en esta parábola, donde el amo, el patrón, está diciendo: no, pues me fui de viaje, tantos días de camino, pasé por este lugar, hice esto, hice lo otro, y ahora los siervos le están diciendo: no, pues mientras usted andaba de viaje, nosotros estábamos negociando esto, trayendo esto, invirtiendo en lo otro, y viera, así nos fue, y ganamos esto, y pues aquí ya vio lo que ganamos. Imagínense por un momento dentro de la fiesta a esos 2 siervos platicando y gozándose con su Señor por lo que han logrado. Esto es, hermanos, sin duda una ilustración pues del cielo, de lo que va a acontecer cuando nosotros seamos llamados a cuentas y demos cuenta delante de nuestro Señor y recibamos precisamente esto, el entrar en el gozo de nuestro Señor. Va a haber una fiesta en los cielos, hermanos. Va a haber una fiesta en la cual vamos a entrar si somos fieles. Entonces vemos cómo entonces aquí hay un destino para aquellos siervos fieles. Hay un destino, hay un gozo provisto para ellos. Y es el mismo que tienen aquellos creyentes fieles, un gozo eterno. Si eres un creyente fiel, que permanece fiel hasta el día de la venida del Señor, precisamente vas a recibir esto. El gozo de entrar en la fiesta que el Señor ha preparado. Entonces Romanos 8:17 dice que si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si en verdad padecemos con Él, padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Habrá un gozo, hermanos, habrá una fiesta en los cielos si somos fieles al Señor. Vamos a poder entrar, vamos a poder
ser coherederos juntamente con Cristo, herederos de Dios y coherederos juntamente con Él. Pero dice aquí en Romanos, si en verdad padecemos con Él, si en verdad padecemos y sufrimos por su causa, si en verdad ponemos a trabajar esos talentos que el Señor nos ha dado. Entonces, recordemos, esta es una ilustración que Jesús les está dando a sus discípulos para llevarlos a pensar en lo que ellos deben hacer mientras Él regresa en su segunda venida. Jesús les está adelantando lo que tienen que hacer, la perseverancia que tienen que hacer, el trabajo que ellos tienen que hacer mientras Él va a ascender a los cielos y regresa después de 2000 años. Entonces deben ellos ser fieles al Señor. Debemos ser fieles al Señor, hermanos. Administrar de la mejor manera lo que Jesús, lo que el Señor nos ha encomendado en nuestras vidas. Como te digo y como te repetí al principio, no sé qué talento te ha dado el Señor. Y yo creo que hasta ese punto ya deberías de haber descubierto un talento por lo menos en tu vida. El talento, un talento, algo que el Señor te ha encomendado. Si tan solo fue el respirar hoy en día, el darte vida, ese es un talento que lo puedes poner al servicio del Señor. Tu vida puede estar al servicio del Señor. Entonces noten cómo debemos de ser fieles y administrar de la mejor manera lo que el Señor nos ha encomendado. Y al final de Mateo, en el capítulo 28, podemos leer una encomienda que Jesús le hace a sus discípulos al ascender al cielo. Vayan pues, Mateo 28, 19, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, sin duda, esa es la encomienda que Jesús le dio a sus discípulos antes de ascender. Entonces, la pregunta es, si esta es una encomienda para sus discípulos, para su iglesia, quiere decir entonces que debemos de ser fieles, hermanos, en predicar el Evangelio, en hacer discípulos, en enseñarles a guardar todo lo que Él ha encomendado y recordar que no estamos solos, que Él está con nosotros. Por eso dice aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es la presencia de su Espíritu Santo en nosotros. Es la presencia del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo habitando en nosotros, que nos llena de poder para poder llevar a cabo esta misión. Entonces la pregunta es, ¿estamos siendo fieles a esto? ¿Estamos administrando de una manera apropiada el Evangelio que nos ha sido encomendado en nuestras vidas? Si eres creyente, por lo menos el Evangelio ya te ha sido encomendado. Este es un don que ya te ha sido encomendado. Es un regalo que ya te ha sido encomendado y que tienes por responsabilidad ir y hacer discípulos y enseñarles también que guarden todo lo que el Señor ha mandado. Ya descubrimos entonces algo que el Señor por lo menos te ha dado y te ha encomendado. Entonces, ¿estamos siendo fieles en eso? ¿Estamos administrando de manera apropiada esta encomienda? ¿O dices, no, pues que otros lo hagan? Total, yo no me despeino. No, que otros prediquen, que otros inviten a la gente, que otros le inviten a mis hijos a conocer del Señor, que otros oren por mis hijos, que otros oren por mi esposa, por mi esposo, que otros oren por mi enfermedad. Hermanos, el Señor nos ha encomendado algo ya. ¿Y seremos llamados siervos buenos y fieles cuando Él regrese? Es la pregunta que debemos de hacernos. ¿Seremos llamados siervos buenos y fieles? Ahora vean, se presenta el tercer siervo, pero llegando el tercer siervo, el que había recibido un talento dijo a su señor: yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y que recoge donde no esparció. Y tuve miedo, y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Observemos este pasaje, observemos a este siervo. Ahora él se excusa su negligencia y su falta de compromiso para con su Señor. Incluso se atreve a decir que su amo es un hombre, ¿qué?
es un hombre duro, es un hombre inflexible, es un hombre riguroso, es un hombre severo y un hombre quizás dice exigente, eres un hombre duro. Entonces noten algo interesante aquí. Este amo le dio recursos, le dio talentos de manera bondadosa, conforme a su capacidad, conforme a su habilidad. Y no puede decir este siervo que él es un hombre duro. No puede decir que él es un hombre áspero, que él es un hombre riguroso, porque este amo bondadosamente y misericordiosamente le dio un talento por lo menos para poderlo administrar. Entonces está cayendo, está excusándose, en su negligencia. Y es interesante, hermanos, porque el Señor no nos pide algo de lo que nosotros podamos decir que produjimos o que producimos con nuestra propia fuerza, con nuestra propia semilla, sino que el Señor nos da la semilla, nos da los recursos, nos da los talentos, nos da esos recursos a nuestra vida a fin de que nosotros trabajemos con ellos y luego Él pueda recibir la gloria por medio de ellos. Entonces el Señor no te va a pedir nada de lo que no te ha dado. El Señor no te va a pedir nada de lo que Él no te ha dado. Si el Señor te dio vida, si el Señor te dio recursos, el Señor no te va a pedir, porque si Él no te ha dado, entonces no te puede pedir. Pero sin duda el Señor le dio a este hombre un talento. Entonces este hombre dice, eres duro, eres un hombre inflexible y riguroso. Por eso yo tuve miedo. Este siervo dice que tuvo miedo de su amo. Y que por eso fue y escondió el talento en la tierra. Y noten, hermanos, cómo el miedo inapropiado que este siervo está teniendo hacia su amo, pues fue la excusa para decir, pues no voy a hacer nada. Me voy a quedar de brazos cruzados, tan solo voy a vigilar que ese talento no se lo robe nadie. El miedo inapropiado que tuvo de su amo, el miedo inventado acerca de su amo, pues simplemente fue una excusa para no hacer nada. Del mismo modo, hermanos, el pensar en nuestro Señor Jesús como un tirano que exige lo imposible, nos hará también a nosotros infructuosos. El pensar que el Señor es duro, ¿y por qué tengo que evangelizar? ¿Que por qué tengo que hacer esto? No, hermanos, no pensemos. El Señor ha sido bondadoso con nosotros. Nos ha dado salud, nos ha dado vida, nos ha dado muchas bendiciones, muchos talentos, muchos recursos que no podemos decir que Él ha sido un Señor duro con nosotros, un Señor inflexible que nos está pidiendo más allá de lo que nos ha dado. No, el Señor no te va a pedir más allá de lo que te ha dado. El Señor no te va a pedir más de lo que no puedes dar. Entonces Dios no le ha dado a su pueblo algo inalcanzable, una meta inalcanzable, porque incluso el Espíritu Santo nos es dado y nos capacita para poder agradarle. Por eso dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces noten, ahora lo trae y le dice, aquí tienes lo que es tuyo. Como diciendo, pues con nada me he quedado, deberías estar agradecido con que lo tengo intacto y que ahora te lo estoy devolviendo. Toma lo que es tuyo, hermanos. Qué falta de agradecimiento. Aquí tienes lo que es tuyo. Es como diciendo, pues vaya, ahí está. ¿Eso es lo que querías? Pues aquí está. Entonces el patrón, el Señor, no queda satisfecho con la excusa. Y vean lo que le dice. Pero su Señor le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Vean, lo llama siervo, ¿qué? Malo y perezoso. Esas palabras son holgazán, indolente. Su excusa pues no tuvo mucho peso y su amo le llama siervo malo y perezoso. Y a veces, hermanos, nos excusamos. Nos pasa que nos excusamos y decimos, no puedo, no conozco mucho la palabra de Dios, no puedo orar, hermano, tengo 10 años, 20 años de conocer al Señor y no puedo orar, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no tengo tiempo, dicen algunos. Uno me dijo aquí, pues no tengo tiempo, lo programamos para otra semana, me dijo así. Hermanos, excusas tras excusas, excusas tras excusas, con el fin de ocultar nuestra negligencia.
Ponemos excusas, ponemos de excusa a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro esposo, a cuánta cosa con el fin de tapar nuestra pereza espiritual. Pero recordemos, hermanos, el día de el dar cuentas, el día del juicio se acerca. El día de dar cuentas se acerca y las cuentas van a ser pues personales. Las cuentas no van a ser grupales. Aquí a cada uno se le está llamando. Aquí, si hubieran sido llamados en grupo, pues en grupo hubieran salido bien. Hubieran presentado 12 talentos de los 8 que les fueron encomendados. Pero no, el llamado, las cuentas no son grupales. Las cuentas son individuales, hermanos. Las cuentas delante de nuestro Señor Jesucristo van a ser individuales. Tanto ustedes como yo van a tener que dar cuenta de manera personal por lo que el Señor les ha encomendado. Entonces, qué llamado, qué exhortación la que el Señor nos hace aquí, a no ser perezosos, a no caer en la pereza espiritual, a no caer en las excusas, pues excusas que no tienen peso. No, hermanos, es que tengo miedo de salir porque en la iglesia me puedo contagiar, pero sí, pero andamos aquí, andamos allá, nos vamos de viaje, nos vamos al mall, nos vamos a la tienda, etcétera, etcétera. Y dicen, no, pues en la iglesia me puedo contagiar, hermanos. En la iglesia puedo caer grave. No, hermanos, excusas baratas que simplemente reflejan nuestra pereza espiritual. Nuestra pereza espiritual, el no querer trabajar para el Señor, el no querer esforzarnos para el Señor, el no querer trabajar en favor de la iglesia del Señor, no en favor del líder, hermanos. Aquí no se trata de trabajar en favor del líder, en favor de un ministro, en favor de un apóstol, de un profeta, no, en favor de nuestro Señor, en favor de su reino, hermanos. No confundamos en que el esforzarnos por trabajar para el Señor es en esforzarse en trabajar para el líder, para tu pastor, no. Es en favor del reino de los cielos. Pero muchas veces ponemos excusas baratas que delante de nuestro Señor, hermanos, no tienen peso. Y Él le dice, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Vean cómo lo refuta el amo a este siervo con lo que él mismo está diciendo. La acusación falsa del siervo inútil, este amo la refuta y la utiliza como argumento para mostrarle, pues con mucho más razón debías de haber trabajado, con mucho más razón debías de haberte esforzado y tendrías que haber utilizado el talento o los recursos que yo te di para ganar intereses. Debías de haber entonces puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Entonces, si sabías eso, que yo ciego donde no sembré, entonces ¿por qué no te esforzaste? ¿Por qué no hiciste lo mejor posible? Hubieras puesto mi dinero en el banco, al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Hay quienes, hermanos, no trabajan para el Señor y saben que Dios es soberano. Y saben que Dios los va a llamar a cuentas. Y aún así, no se han puesto a trabajar para el Señor. No se han puesto a trabajar esos talentos que el Señor nos ha dado. Por eso te he dicho, te he repetido todo este tiempo, un talento por lo menos tienes. Un recurso que el Señor te ha dado por lo menos tienes. O quizás varios tienen algunos. Entonces hay quienes no trabajan para el Señor y saben que el Señor los va a llamar a cuentas. Pero aún así no se están levantando de esa pereza espiritual. Lo único que están haciendo, vean, es condenarse a sí mismo como siervos malos, como siervos inútiles. Ese amo le está diciendo, debiste haber invertido mi dinero en el banco para que cuando yo regresara, lo obtuviera con intereses. Como lo que pasa hoy en día, hermanos, el que puede poner una gran cantidad de dinero en el banco, pues recibe una alta tasa de intereses, depende del banco, ¿verdad? Y son reflejados en ganancias. Pero pues a veces cuando uno pone poco, pues no va a recibir, ¿verdad? Pero los que ponen mucho dinero reciben intereses. Así mismo le está diciendo este amo a este siervo. En pocas palabras, hubieras puesto mi dinero allí, y aunque sean los intereses, hubieran sido lo que presentaras. Pero ni aún los intereses del amo, del talento de su amo, pudo ganar. Entonces, una cualidad esencial, hermanos,
de los creyentes, de los verdaderos creyentes, es la valentía, el denuedo, el correr, el riesgo en aquellas cosas que sabemos que son la voluntad del Señor. El correr el riesgo en trabajar en favor del Evangelio, hermanos. El no quedarnos allí con una pereza espiritual, no, el arriesgarnos. El ir y anunciar el Evangelio, en ir y hablarle al vecino, a tu hermano que es alcohólico, a tu hermano, a tu sobrino, a tu primo que está hundido en el alcohol, que lo ves semana tras semana, ahondando en el alcoholismo, en esto, en lo otro, en los malos caminos. Eso es tomar riesgos en favor del Evangelio, el llevarle la palabra y predicarle. Entonces, es una cualidad esencial, hermanos, de los creyentes verdaderos, la valentía, el denuedo, el correr riesgo en aquellas cosas que sabemos que es la voluntad del Señor. Pero este siervo malo e inútil dijo, no, yo no me arriesgo para nada. Cuido mi pellejo y cuando venga el amo, le entrego lo que es de él y listo, pues ya salvé mi pellejo, él se quedó con lo suyo y yo no corrí riesgo en perder nada. Pero no es así. Eso no es prudencia, como lo hicimos al principio. Por eso 2 Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa, le dice Pablo a Timoteo, conmigo en las aflicciones por el Evangelio, por las buenas nuevas, por el reino de Dios, según el poder de Dios, según lo que Dios hace en tu vida. Él no nos ha salvado, Dios no nos ha salvado, el Señor no nos ha salvado, el Señor nos ha salvado y nos ha llamado, vean cómo dice, con un llamamiento santo, no según nuestras obras, ahí está, no es según tu capacidad que el Señor te ha encomendado la obra del Evangelio, sino según su propósito y según la gracia, vean, que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Entonces, hermanos, no hay tiempo para que perder. Debemos de esforzarnos, debemos de tener valentía, debemos de correr el riesgo en obrar, en trabajar los recursos que el Señor nos ha dado, los talentos que el Señor nos ha dado. Muchos no quieren, dicen, no, pues es que ahí hacen esto, ahí hacen lo otro, y es que si doy esto, y se lo roban, y empiezan a poner excusas. Pero noten, hermanos, no nos avergoncemos de predicar el Evangelio. Participemos de las aflicciones por el Evangelio. Entonces leamos la sentencia que el amo hace a este siervo. 28. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene 10 talentos. El amo manda a quitarle el talento y que se le dé al que tiene 10 talentos. Aquel que no desea usar lo que Dios le ha dado, corre el riesgo de que se le quite lo que le ha sido dado para dárselo a quien sí puede trabajar y obrar en favor de su Señor. Eso es lo que está pasando aquí. Le quitaron aún lo que tenía, porque pues dijo, pues, ¿para qué lo voy a trabajar? ¿Para qué me voy a arriesgar? Y dijo el amo, pues quítenselo. Si no lo quiere trabajar, quítenselo. Y dénselo al que sí quiere trabajar. Lleváselo a aquel que sí quiere trabajar. Es por eso que la palabra nos manda, hermanos, en Efesios 5, aprovechar el tiempo sabiamente, a ser sabios en lo que Dios nos ha encomendado, en los recursos que el Señor nos ha encomendado y poner en riesgo lo que el Señor nos ha dado en favor de su reino. Porque tarde o temprano, si no lo usamos, aún lo que tenemos nos será quitado y se le será dado a otro que sí quiere trabajar. Entonces la pregunta es, ¿qué talento tienes? Y si por lo menos tienes un talento, la pregunta es, si lo estás usando, si lo estás trabajando en favor del reino, qué bueno. Pero si no lo estás trabajando en favor del reino de los cielos, eso que tienes te será quitado tarde o temprano. ¿Por qué? Dicen algunos. ¿Por qué me lo van a quitar? La palabra nos dice aquí.
Porque a todo aquel que tiene se le dará más. Y tendrá en abundancia, pero aquel que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Jesús aquí lo aplica. Jesús aquí concluye la parábola y lo aplica aquí. El que tiene más, se le dará más. El que trabaja más, se le dará más. Y tendrá en abundancia. El que se esfuerce en favor del Evangelio, en trabajar en favor del Evangelio, en obrar en favor de la iglesia del Señor, tendrá en abundancia. Y aquí este pasaje también es muy manipulado por muchos para decir: el Señor te va a llenar de riquezas, el Señor te va a dar casas, el Señor te va a dar carros, el Señor te va a dar eso. No, hermanos, no todo redunda en lo material, sino también en lo espiritual. El Señor te puede dar paz, el Señor te puede dar salud, el Señor te puede dar una familia buena con hijos. Entonces, no todo redunda en lo material, en lo económico. Y este versículo a veces es muy manipulado para precisamente a la gente llevarla a eso. Decirle: das y congrégate y el Señor te va a dar más. No, hermanos, no se trata de ver solo lo material, sino que de la recompensa espiritual que el Señor tiene para nosotros. Este mundo se va a quedar con todo lo que hay, nada nos vamos a llevar. Y ya vimos que la recompensa es entrar en el gozo de nuestro Señor, entrar en el gozo que el Señor nos dará eternamente. Entonces, hermanos, debemos de ver con mucho cuidado que si Dios nos ha dado un don, una gracia espiritual, que no sea en vano. Y terminar como este siervo sin nada, porque le fue dado a otro que sí quería trabajar el don, el talento, el recurso para la gloria de Dios. En lo espiritual es imposible, hermanos, permanecer estancados. Una persona gana o pierde, una persona avanza o declina. Un talento que no se usa, pues no lo vas a poder conservar por mucho tiempo. La parábola es clara aquí. Si el Señor te ha dado algo, tarde o temprano el Señor nos va a llamar a cuentas y nos va a decir: ¿qué estás haciendo con eso? Si no lo estás trabajando, te va a ser quitado. Es como un músculo, cuando no se usa, ¿qué pasa? Se endurece. Una vez yo me quebré el brazo, me enyesaron, y cuando me lo enyesaron, el brazo estaba delgadito, porque el músculo se atrofia, se pone duro. Si no se usa, los recursos se endurecen, se echan a perder. En el reino de Dios, un talento que no se usa, un recurso, una gracia que Dios te haya dado, que no uses, se confisca y se le da a otro. ¿Por qué? El Señor sabe por qué. Dios, hermanos, va a tener cuidado de que su obra entonces se haga, de que su obra avance. El Señor no está esperando que nosotros digamos: hoy sí quiero. No. Va a decir: pues si no quieres, te lo quito y se lo doy a otro, que este sí va a trabajar en favor del reino, en favor de mi obra, en favor de mi gloria, y pues para que el reino avance. Entonces no podemos, hermanos, detener la obra de Dios por nuestra pereza. Aquí vemos que la obra va a avanzar con nosotros y sin nosotros. Si tú no quieres trabajar, si tú no quieres predicar la palabra del Señor, si tú no quieres invitar a las personas a conocer del Señor, otro lo va a hacer. Y lo que tienes, el talento que Dios te ha dado, vas a ser llamado a cuentas y se te va a quitar y se le va a dar a otro que sí quiera trabajar. Entonces, si somos negligentes o indiferentes ante las oportunidades, hermanos, que Dios nos da para servirle en su reino, sin duda Él le dará esas oportunidades a otros que sí quieren trabajar. A cada uno de nosotros se nos ha dado una responsabilidad conforme a nuestra capacidad. Quienes le aman y quieren servirle, utilizan lo que les ha encomendado sabiamente. Lo usan sabiamente, lo trabajan sabiamente, negocian sabiamente en favor de su Señor, en favor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos cómo a cada uno nos es dado una capacidad, un recurso, un talento, una habilidad, para que sabiamente lo utilicemos en favor de nuestro Señor. Hermanos, no nos privemos del privilegio, de la bendición de ser participantes de la obra del Señor.
No podemos quedarnos ahí con los brazos cruzados y decir, no, pues otro que lo haga. Yo nomás me quedo aquí viendo. Y ya voy cuando ya todo esté hecho. No, hermanos. No podemos caer en eso. Porque el Señor temprano que tarde te va a quitar eso que te ha dado y que no quieres trabajarlo. Las palabras siguientes en el versículo 30 pues son fuertes, la verdad. Son muy fuertes. Y al siervo inútil, ¿a quién? A este tercer siervo que fue malo y perezoso, ahora se le llama ¿qué? Siervo inútil. Dice, échenlo ¿en dónde? En las tinieblas de afuera. Y vean cómo dice, allí será el llanto y el crujir de dientes. El siervo inútil, el siervo estéril, el siervo infructífero, será echado a un lugar que se describe aquí como tinieblas de afuera. Y en términos de la palabra de Dios, este término a menudo se usa para describir el infierno, hermanos. Es decir, ese siervo va a quedar separado eternamente de Dios por su negligencia, por su pereza. La descripción aquí presenta un contraste, lo podemos ver, muy radical entre los siervos fieles que entran en el gozo y entre este siervo malo y perezoso que ahora es llamado siervo inútil y es echado ahora en las tinieblas de afuera, en las tinieblas, en el infierno. Entonces hay un contraste muy radical, muy grande. Aquellos tienen gozo y este tiene tinieblas. Entonces vemos cómo hay dos destinos, hermanos. Gozo eterno o tinieblas eternas. La diferencia entre los siervos que fueron premiados por su amo y el que fue condenado se expresa con una sola palabra: fidelidad, hermanos. Fidelidad al Señor. No fidelidad al pastor, no fidelidad al líder, no fidelidad al hermanito, no fidelidad para que me vean que voy, no fidelidad a un ministerio, a una denominación, nomás por buscar un título o por buscar un puesto, no fidelidad a la congregación, al apóstol, al profeta, no, fidelidad a nuestro Señor que está en los cielos. Alguien me decía, hace mucho tiempo me decía, pues, si te saliste de donde nosotros te va a ir mal. No, hermanos, es que no se trata de seguir un ministerio, una corriente, sino de ser fieles al Señor. Eso va a ser la diferencia entre que entremos en el gozo o que recibamos condenación eterna. Y en esa condenación eterna, vean, Jesús dice, allí va a haber un llanto. Va a haber un llanto y un crujir de dientes. Imagínense esa escena, hermanos. Imagínense esa escena de llanto, de dolor, y ahora de un terrible castigo, un crujir de dientes. Eso habla. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Esa es la pregunta hoy en día, hermanos. Todo este año que ha pasado ha sido un año terrible en el mundo. Y la pregunta es, ¿todavía estamos en esa pereza espiritual? Todavía estamos pensando en que si lo hago o no lo hago y que eso y lo otro. No, hermanos, no perdamos tiempo. El Señor quiere fidelidad hacia Él. Fidelidad hacia Él como nuestro Señor. Que vivamos una vida en fidelidad, no jugando a la iglesita, no jugando al cristianismo. Que hoy vengo, mañana soy cristiano, hoy sí, hoy me afirmo, hoy no me afirmo. No, el Señor va a venir y si te encuentra tibio, al crujir de dientes, a las tinieblas de afuera, al lago de fuego. Entonces, en resumen, hermanos, mientras que la parábola de las vírgenes hace hincapié en la importancia de conservar una vida espiritual al día, fresca y plena, recuerdan, teniendo aceite constantemente, la parábola de los talentos muestra la necesidad de ser fieles, de mantenernos siempre trabajando en favor del reino de los cielos, en favor de nuestro Rey, en favor de nuestro Señor, en favor de su reino, en favor de su iglesia, no en favor de un hombre, no el servilismo hacia un hombre, no, en favor de la iglesia de Dios, en favor de los demás creyentes. No pienses que servir al Señor se trata de servir a un hombre, a servir al pastor, no, es servir a su iglesia, hermanos, servir a su reino, servir a su obra. Una y otra son necesarias, fidelidad
para estar listos, hermanos, para el retorno de nuestro Señor. Fidelidad y expectativa como las vírgenes son necesarias para estar listos para el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Demasiados cristianos hoy en día profesan ser cristianos, pero se contentan con estar sentados, en no usar su tiempo, en no usar su talento, en no utilizar su dinero, sus recursos para el reino de los cielos. Y dicen, no, pues ¿para qué? Entonces, la pregunta es, ¿somos uno de estos? ¿Pueden los líderes de tu iglesia, pueden los líderes de la congregación donde estás, contar con tu servicio para uno o X ministerio? Pueden decir, fulanito de tal, él siempre está obrando en favor del reino de los cielos. O estás esperando ahí, sentado, atrofiándote. Si no es así, hermanos, comencemos a trabajar hoy mismo para que no corramos la misma suerte, el mismo destino que el siervo inútil, que el siervo perezoso. Hoy te invito a razonar, hoy te invito a pensar, hoy te invito a meditar en qué estás haciendo con los recursos, con los talentos que el Señor te ha dado hasta este momento. Y que pienses y que te vayas hoy en la noche y duermas y vayas y razones y medites en esta palabra. Y le preguntes al Señor, ¿qué me has dado? ¿Pero qué estoy haciendo con eso que me has dado? ¿Lo estoy usando en favor de tu reino? ¿Lo estoy usando para tu gloria, para que tú seas exaltado? ¿O lo estoy usando para mi propio beneficio? ¿O lo estoy usando para yo sentirme bien? Y estoy dejando a un lado el ser fiel a tu reino, el ser fiel a la encomienda que nos has dado. Entonces, piensa en esta noche. Piensa y medita y en este pasaje y pregúntale al Señor, ¿seré un siervo fiel? ¿O seré un siervo inútil que va a ser echado a las tinieblas? ¿Seré un siervo fiel que va a entrar en el gozo que tienes preparado? ¿O seré un siervo malo que va a ser echado al crujir de dientes? ¿Qué te parece si oramos en esta tarde, amigo, hermano, que nos sintonizas? Y a mis hermanos de nuestra congregación, de nuestro grupo, les pido que cierren sus ojos ahí donde se encuentran y que mediten en esta palabra y que empiecen a razonar y meditar delante del Señor y que Él les muestre por medio de su Espíritu Santo lo que Él les ha dado y que no perdamos tiempo, hermanos, y que pongamos esfuerzo y trabajo en lo que el Señor nos ha dado. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este día que nos permites el poder estar de esta manera, Señor. Leyendo tu palabra, meditando tu palabra, estudiando tu palabra, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que están allí, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Y ahí donde se encuentran, Señor, muéstrales por medio de tu Espíritu Santo qué recursos, qué talentos, qué dones, qué gracias espirituales tú les has dado, Señor, que deben ellos usar en favor de tu gloria. Te pedimos en esta noche, Señor, que si hemos sido siervos malos, siervos inútiles, nos hagas meditar y reflexionar, Señor, en que tarde o temprano nos llamarás a cuentas y que si permanecemos así, seremos echados a las tinieblas de afuera, seremos echados al infierno, donde será el llanto y el crujir de dientes. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo a cumplir esa encomienda que le diste a tus discípulos de ir y predicar el Evangelio y de enseñar todas las cosas que tú has mandado que guardemos, Señor. Porque la promesa es que tú estarás con nosotros. Y esa promesa es fiel, Señor. Esa promesa es fiel para quienes obran de esta manera. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida de aquellos que nos acompañan en esta noche y aquellos que no te conocen, Señor, te pedimos que por medio de esta palabra tú hagas la obra en sus corazones, que el nuevo nacimiento sea producido en sus vidas y que la vida espiritual pueda surgir en ellos y que tu Espíritu Santo, Señor, los llene de manera que puedan ser llamados siervos fieles, siervos buenos. Gracias te damos, Señor.
en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, hermanos, el Señor les guarde, el Señor les bendiga. No sé cuánto tiempo tenemos ya. Bueno, ya tenemos 1 hora y media en este estudio. Es muy interesante. Quisiera estar con ustedes aquí mismo para poder verlos, para poder abrazarlos, para poder tomar un cafecito al final, como siempre lo hacemos. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Les esperamos el día el martes en nuestro devocional, en nuestro culto de oración, que podamos ahí acercarnos a través del Zoom y poder reunirnos. Así que nos vemos, hermanos. Un fuerte abrazo a nuestra hermana Marilú, a aquellos que nos están viendo, a cada uno de ustedes, ahí donde se encuentran, un fuerte abrazo. Hasta donde se encuentren, mi hermana Gloria Olivero, San Antonio, Lupita Chávez, a hermano Luis Galindo en Honduras, a Tower Troches allá en Honduras, a Olivia Garza, un abrazo grande, a Jesús Chávez, a Leonel Mata en Honduras, a cada uno de ustedes, hermanos, un abrazo grande donde se encuentran, a mi suegra Marisol. El Señor les guarde, hermanos. Sigamos obrando en favor del reino. Los recursos que el Señor nos ha dado, pongámoslos a sus pies. Un saludo, que el Señor les bendiga.